Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, como mencionaba la doctora, hoy vamos a hablar de un tema en el tratamiento de la hipertensión arterial refractaria, que es la denervación renal. Este va a ser el contenido de la charla. Vamos a intentar hacer una actualización de lo que tenemos hasta el día de hoy en cuanto a denervación renal. Y el primer tema va a ser la denervación renal como una opción de tratamiento. ¿En qué escenario se debe considerar y por qué se debe considerar? Y partimos de que definitivamente el diagnóstico y la terapia de la hipertensión arterial para todos nosotros se ha convertido en un reto, porque muchas veces hay falla en el tratamiento en la mayoría de estos pacientes. Y si uno observa cuál es la prevalencia mundial de hipertensión arterial, tenemos que en la población general hay hasta 1.28 mil millones de personas afectadas hasta el 2019 por hipertensión arterial. Es decir, tenemos una muestra muy grande de pacientes en las que en realidad no estamos haciendo un adecuado control de su estrategia farmacológica. La hipertensión afecta a 1 de cada 4 hombres y a 1 de cada 5 mujeres, y vemos cómo representa más del 10% del gasto global que se invierte en salud y está relacionado precisamente con ese control adecuado de la hipertensión arterial. Y realmente menos del 20% de los pacientes con hipertensión arterial están siendo controlados. Entonces, definitivamente es una necesidad que está insatisfecha y que sabemos que a medida que ese paciente no está controlado y pasan los años con esta condición, pues aumenta su riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, aunque la terapia farmacológica es eficaz, no tenemos ninguna duda de cómo los medicamentos logran cambiar la historia natural de la enfermedad. Definitivamente los pacientes están siendo no controlados. Entonces tenemos dos problemas. Uno es el dilema de la adherencia. Casi el 50% de los pacientes pierden la adherencia a los medicamentos contra la hipertensión arterial en el primer año después de que le hacemos la indicación del tratamiento. Y un tercio de todos esos pacientes que vemos en la consulta realmente no empiezan el tratamiento que le hemos indicado. Y por otro lado tenemos unas limitaciones en cuanto a la terapia con los medicamentos, y es los efectos secundarios que pueden tener los medicamentos y las interacciones farmacológicas que muchas veces limitan el adecuado control de la hipertensión arterial. Entonces, muchos pacientes adicional no toleran la polifarmacia, la abandonan, y ahí tenemos los problemas más grandes de adherencia. E incluso si son adherentes, muchos de nuestros pacientes no logran un adecuado control de la presión arterial durante todas las 24 horas del día. Y sabemos que si logramos captar a estos pacientes en los primeros años de enfermedad, seguramente pues vamos a mejorar o a evitar el daño de órgano blanco secundario a la hipertensión arterial. Y es que incluso si lográramos disminuir en 10 milímetros de mercurio la presión arterial medida en el consultorio, se logra una reducción del riesgo relativo hasta el 20% de los eventos cardiovasculares mayores y hasta el 30% una reducción en el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas. O sea que sí, definitivamente, lograr disminuir esos 10 milímetros de mercurio va a ser diferente para nuestro paciente. Quiero que partamos de este concepto, y es la hipertensión arterial resistente, porque en este tipo de pacientes es donde realmente está indicada la terapia de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es una hipertensión arterial resistente? Aquel paciente que tiene más de 3 medicamentos antihipertensivos y uno de esos medicamentos es un diurético, específicamente una tiazida. También se puede incluir en este grupo de pacientes que logran controlar adecuadamente su presión arterial, pero requieren más de 4 medicamentos antihipertensivos para lograr esas metas de tratamiento. Entonces, la denervación renal va a estar indicada para esos pacientes no controlados a pesar de todas las estrategias farmacológicas que utilizamos, y no controlados vamos a partir de pacientes que tienen más de 140/90 medido en el consultorio o en una holter de 24 horas. Por supuesto, teniendo en consideración que estos pacientes tienen que tener un plan terapéutico en el cual pues se incluyan los cambios en el estilo de vida. Y tenemos que tener también en cuenta que tenemos que descartar la pseudoresistencia. Entonces, siempre que tenemos un paciente en la consulta, tenemos que saber y objetivizar si realmente está siendo adherente a la terapia farmacológica. Si hay un fenómeno de bata blanca, por eso partimos de que todos los estudios se basan en resultados de holter de 24 horas. Si el tratamiento farmacológico es insuficiente, y eso es vital porque muchas veces estos pacientes que son derivados para una denervación renal ni siquiera tienen las dosis máximas toleradas de los medicamentos antihipertensivos, y definitivamente este paciente termina siendo no candidato a una denervación renal.
o si lo que estamos haciendo es una adecuada toma de la presión arterial. Entonces recordemos que tenemos una guía 2023 que nos habla perfectamente de cómo manejar cada una de estas 4 condiciones para descartar una pseudoresistencia. Y recordemos también que siempre debemos excluir la hipertensión arterial secundaria en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las más importantes en el contexto de denervación renal? Descartar que la hipertensión arterial de estos pacientes no se deba a una alteración del parénquima renal o que no se deba a una hipertensión renovascular en los pacientes por encima de los 65 años que tienen cambios ateroscleróticos. Otras causas de hipertensión secundaria, de las más frecuentes se las señalo: el hiperaldosteronismo primario, la coartación de aorta y disfunción tiroidea, que es lo que tenemos que tener como en mente, que es lo más frecuente que me puede producir una hipertensión secundaria. Y nunca olvidarnos que en la anamnesis los antecedentes farmacológicos son vitales, porque muchas veces el paciente no está siendo adecuadamente controlado porque tiene una terapia farmacológica adicional que no lo está permitiendo. Esta figura me pareció muy bonita, es de la última guía de hipertensión arterial, que nos dicen cómo debe ser el abordaje por edad si yo estoy sospechando una hipertensión arterial secundaria. Y es que para todos en el auditorio, nosotros no podemos hacer screening y no sería sostenible en el sistema de salud hacer el screening de hipertensión secundaria a todos los pacientes. Pero recordemos, de acuerdo a la edad, pues vamos a tener unas enfermedades más prevalentes que otras. Y nuestros problemas de enfermedad del parénquima renal, pues van a estar en todo el grupo etario. Y seguramente pues ya por enfermedad aterosclerótica pues vamos a tener pacientes mayores. Y hay otra condición que es la displasia fibromuscular, que nos contraindica el tratamiento con denervación renal, entonces también es importante poderla descartar en estos pacientes. Tenemos 11 condiciones para considerar en quién sospechar una hipertensión arterial secundaria y en quién realmente hacer un screening de esas posibles etiologías que están llevando al inadecuado control de la presión arterial. Y además de esas banderas rojas que debemos tener en cuenta para la hipertensión secundaria, también tenemos que determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Si es unos factores de riesgo modificables o no modificables, porque de eso también depende que nuestra estrategia de tratamiento farmacológico sea la adecuada. Y recuerden que siempre tenemos que tener una analítica, por lo menos descartar diabetes, cómo está el control de lípidos, cómo está el ácido úrico en esos pacientes, o si definitivamente ya hay una enfermedad cardiovascular establecida y ya estamos frente a un paciente que debutó con un ataque cerebrovascular o que tiene enfermedad renal crónica avanzada, enfermedad arterial periférica, o hay cambios que me sugieren que ya hay lesión de órgano blanco secundario a la diabetes. Y esto también es muy importante antes de hablarles de denervación renal, y es que para poder considerar una verdadera hipertensión arterial resistente tengo que pasar por todos estos pasos. Y es que si yo logro tener al paciente con 3 medicamentos antihipertensivos, incluido un diurético, debería controlar hasta el 90% de la población. Y les dije que iniciando la charla que solamente el 20% de nuestros pacientes están siendo adecuadamente controlados, es decir, que definitivamente sí estamos fallando en las estrategias de tratamiento farmacológico. Y es en este porcentaje, 5% de pacientes, en donde debería estar nuestra población con indicación de denervación renal. También les quería traer esta figura que nos trae la guía, y es que definitivamente hasta en las guías del 2018 pues no teníamos ninguna recomendación con respecto a denervación renal. Pero en la guía 2023 y a partir de la evidencia clínica que tenemos más reciente, ya tenemos un grado de recomendación para el paciente que tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 40 y que estamos ante una hipertensión arterial resistente que no ha respondido adecuadamente a todas las estrategias de manejo farmacológico. ¿Y por qué la denervación renal ha tenido importancia? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica para lograr considerar este tipo de estrategias de tratamiento? Y es que se ha visto que en esos pacientes que tienen hipertensión refractaria aparece que hay una menor inhibición del sistema vasomotor a nivel de los vasoreceptores arteriales que hace que haya un aumento en la activación de las fibras aferentes renales, y esto me va a llevar a un incremento sostenido que es inapropiado de la actividad simpática. Y si vemos cómo esos nervios simpáticos se comportan a nivel renal, tenemos que también hay unas fibras eferentes que deberían generar una respuesta
respuesta apropiada a la elevación de la presión arterial, vemos que estas fibras postganglionares también hacen que esa mayor activación hace que se incremente la liberación de renina a través de la activación de receptores beta-1 adrenérgicos, y esto se ocurre a nivel de las células justaglomerulares, terminan elevando la presión arterial y la lesión de órgano blanco porque disminuyen la perfusión renal, la tasa de filtración glomerular, aumentan la absorción tubular de sodio, y ya tenemos un contexto que tampoco es favorable para nuestros pacientes, y es que hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, propio de toda esa incremento sostenido de la actividad simpática de manera inapropiada. Entonces, después de toda esa introducción, vamos a ver qué es la denervación renal, y es precisamente intentar modular a partir de la ablación esa hiperactividad del sistema nervioso simpático. Estos son los consensos más destacados que teníamos en denervación renal, y cada uno de ellos, su recomendación era que debería ser específico para pacientes que fueran no refractarios a la terapia o que tuvieran aumento en sus factores de riesgo cardiovascular o lesión de órgano diana secundario a la hipertensión arterial. Pero les quiero presentar este último consenso que se publicó en 2023 y que definitivamente pues logra ser la base de esta charla también para pues poderles presentar lo más actualizado que tenemos. En cuanto a la evidencia clínica, entonces miren cómo estamos hablando de que la denervación renal es una estrategia de tratamiento que viene incluso antes del 2009, se empezaron a reclutar pacientes a partir del 2007, y cómo tenemos una evidencia muy sólida en cuanto a cada uno de esos estudios clínicos. Vamos a empezar por este primero que se publicó en el 2009 y que cambió definitivamente el concepto de la denervación renal y que nos hizo considerarlo como una estrategia de tratamiento. Este primer estudio incluyó a 50 pacientes con presiones arteriales sistólicas por encima de 160 y lo aleatorizó al tratamiento de denervación renal versus la terapia farmacológica. Y eso es muy importante porque los dos primeros estudios que tenemos de denervación renal, el grupo comparador fue la estrategia de tratamiento farmacológico. Y se dieron cuenta que los pacientes que se les hacía denervación renal lograban disminuir hasta en 27 milímetros de mercurio al año de la intervención la presión arterial sistólica. Igualmente se encontró en este segundo estudio que utilizó la denervación renal y que logró tasas de reducción hasta de 32 milímetros de mercurio a los 6 meses de tratamiento. Es decir, hasta aquí vamos con una estrategia muy contundente en cuanto a la disminución de la presión arterial en estos pacientes que eran llevados a denervación renal. Hay otra condición importante y es que en estos primeros estudios hay dos tipos de catéteres actualmente, uno que solamente tiene un electrodo para hacer la ablación por radiofrecuencia y el que tenemos actualmente que tienen 4. ¿Cuál era la desventaja de estos estudios? Que tenían que hacer varios procedimientos para lograr varios puntos de ablación, entonces quizás eso hacía que la condición fuera más mórbida. Y lo que cambió el paradigma, no compararlo solamente con estrategias farmacológicas, sino tener un grupo que fuera comparador. Entonces se consideró que el paciente había un efecto placebo cuando sabía que se le habían hecho denervación renal. Entonces lo que hicieron fue una estrategia en la cual pues se simulara que se había hecho la denervación renal para quitar esa factor de confusión que era pues el efecto placebo de la terapia. Y en el 2014 salió publicado quizás el estudio que más estaba siendo esperado y es por primera vez comparar la denervación versus a un grupo controlador simulado. Desafortunadamente, el desenlace primario de este estudio era ver la efectividad del tratamiento a los 6 meses y se dieron cuenta que cuando comparaban un grupo con otro no había una reducción significativa de la presión arterial y la P definitivamente no les dio. Intentaron hacer un subanálisis por sus grupos, mirando si había algún factor que estuviera siendo implicado en estos desenlaces o si había algún grupo al cual le fuera mejor y tampoco hubo unas diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a seguridad, se presentaron algunos eventos, sobre todo el daño vascular que se puede ocasionar en el procedimiento, pero pues tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces tenemos una gran problemática porque era un estudio muy esperado en el cual fue negativo. Entonces tenemos 2 estudios positivos, 1 negativo. Y hasta este momento prácticamente se había sepultado la estrategia de tratamiento con denervación renal. El tema es que este estudio tuvo muchas limitaciones metodológicas, entonces eso hizo que quizás el paradigma pues no fuera como tan contundente, y es que definitivamente parece que la técnica de ablación fue más proximal que distal y eso es fundamental en este tipo de estrategias.
tampoco se hizo una denervación completa de todas las arterias renales y de sus arterias accesorias, y miren la tasa de adherencia, 40% de sus pacientes cambiaron la terapia farmacológica. Entonces hubo factores confusores que posiblemente llevaron a un desenlace que no fue favorable. En el 2018 se volvió a creer en esta estrategia. Este es un catéter ya diferente, es un catéter que tiene 4 electrodos que permite hacer 4 puntos de ablación, y se comparó igualmente con un grupo simulado de terapia de denervación renal. Y volvió a aparecer esta diferencia que teníamos en los primeros estudios, y es que a los 6 meses de tratamiento se lograba una reducción hasta de 9 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y hasta de 6 milímetros en la presión arterial diastólica, medidos tanto en la consulta como en un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y miren cómo ese efecto se lograba, o se tenía beneficio desde el momento, tanto en la noche como en el día, se mantenía ese descenso en las cifras de presión arterial. Y también en ese 2018 se publicó el Radiance, que fue un estudio ya no hecho con un catéter de ablación por radiofrecuencia, sino hecho a través de un catéter de una ablación por ultrasonido. Y con este segundo catéter por ultrasonido también se lograron diferencias estadísticamente significativas a 6 meses de haberse hecho la ablación en cuanto a lograr un descenso apropiado de la presión arterial, tanto en el día como en un holter de 24 horas. Es decir, teníamos un efecto a partir de 2 estrategias de tratamiento que era favorable para lograr el control de la presión arterial. Y este otro estudio que fue publicado en el 2021 logró mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces ellos garantizaban 4 semanas muy juiciosas de que el paciente no suspendiera la terapia farmacológica, y en ese momento ahí sí hicieron la autorización hacia uno u otro grupo, y miren cómo definitivamente los resultados fueron estadísticamente significativos hacia lograr una reducción apropiada de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en los monitoreos hechos durante el día, durante la noche, a partir de un monitoreo de 24 horas y las mediciones hechas en el consultorio. Y cómo ese efecto se mantenía durante todo el día y se lograba esa reducción objetivo que yo les hablaba al principio de la conferencia, y es lograr disminuir la presión arterial media y que sea un efecto que se mantenga en el tiempo. Y en el 2022, ese mismo catéter, este fue catéter por radiofrecuencia, quería evaluar si ese beneficio realmente se mantenía a lo largo del tiempo. Y miren cómo cuando evaluaban al paciente a los 36 meses después de haber hecho la denervación renal, se mantenía en el efecto benéfico de reducción de la presión arterial. Con unos buenos resultados en seguridad, realmente no había mayores complicaciones durante el procedimiento, y esto hizo que definitivamente se replanteara esa indicación, porque hasta el 2018 no tenemos ninguna, o sea, hasta el 2023 prácticamente era una terapia que estaba sepultada, y ahora tiene aprobación de la FDA y de las guías europeas. Y esto es súper importante porque la recomendación que tenemos es 2B. Para algunas personas pensarán que no es un grado de recomendación muy alto, pero sí es necesario considerarlos en pacientes que tienen más de 40 de tasa de filtración glomerular, que tienen efectos farmacológicos secundarios a su terapia, efectos indeseados, o que no están respondiendo adecuadamente a la estrategia de control farmacológico. Y una recomendación 1C, que esto es lo más importante de todo, y es seleccionar muy bien al paciente que tiene la indicación. ¿Por qué les mostraba el grado de recomendación y les mencionaba que para alguien puede no ser lo suficientemente fuerte? Y es que hasta el 2018, medicamentos como espironolactona, beta bloqueadores alfa 1, tenían una recomendación 1A para esos pacientes refractarios. En la guía 2023 pasaron a ser una recomendación 2B, idéntico a la recomendación que tiene la denervación renal. Ya después de que vimos toda esta evidencia clínica, ¿cómo vamos a seleccionar al paciente? Entonces, siempre tenemos que partir de qué estudio le vamos a hacer al paciente antes de remitirlo a una denervación renal. Saber si el paciente realmente no está controlado y se debe confirmar mediante un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Debemos corregir cualquier situación clínica que aumente los niveles de presión arterial, sobre todo si tiene factores de riesgo modificables. Medir objetivamente la adherencia a la medicación. Yo sé que es difícil porque tenemos muy poco tiempo en la consulta, pero es una estrategia que se debe garantizar. Identificar causas secundarias, que ya vimos en qué pacientes vamos a sospechar hipertensión secundaria. Sin embargo, hay unas que no son una contraindicación absoluta para realizar una terapia de denervación renal.
Siempre calcular el riesgo cardiovascular de estos pacientes y a partir de ahí saber si el paciente es de alto o muy alto riesgo, que definitivamente debería ser derivado de una estrategia de inervación renal si todas mis anteriores terapias fallaron, y eso es muy importante. Identificar si ya hay lesión de órgano blanco secundario a la hipertensión arterial o si ya hay alguna complicación cardiovascular establecida. Esto es para todos simplemente en forma de recomendación. Tenemos una calculadora validada en Colombia para saber cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente y siempre a partir de ese riesgo, que es el riesgo extremo, muy alto, alto, moderado o bajo, es donde se parten las estrategias de tratamiento farmacológico o tratamiento intervencionista como este. Entonces, eso es muy fácil de poderlo adquirir en cada una de las calculadoras. Y en cuanto a las imágenes de evaluación anatómica, si yo tengo alguna condición que me haga pensar que el paciente puede tener una hipertensión secundaria, seguramente va a partir de un Doppler de arterias renales, porque quiero descartar estenosis de arteria renal, y una eco renal, pues para descartar alguna alteración del parénquima renal. Pero si en esos dos estudios iniciales que yo le pido al paciente no encuentro ninguna contraindicación y tengo dudas de que el parénquima renal esté completamente sano o adecuado anatómicamente para una terapia de inervación renal, puedo solicitar angio-TAC o angioresonancia de arterias renales. Y hay centros de expertos, incluso acá en la clínica, siempre por protocolo se le hace al paciente angiografía renal selectiva antes de hacer la inervación renal para poder garantizar que anatómicamente no tenemos ninguna contraindicación. Siempre es obligatorio excluir estenosis de arterias renales o anomalías anatómicas que me impidan el tratamiento. Estas van a ser las indicaciones, y esta es una de las diapositivas más importantes, y es pacientes con hipertensión arterial resistente, más de 140/90, a pesar de todos los cambios en estilo de vida que le ofrecemos al paciente y a pesar de tener más de 3 antihipertensivos a las dosis óptimas, garantizando adherencia y uno de los cuales debe ser un diurético. Que tengan hipertensión controlada pero con más de 4 fármacos o que tengan una hipertensión arterial no controlada con la presión de 140/90 confirmada por un Holter de 24 horas y si en pacientes que tienen mala adherencia al tratamiento farmacológico y tienen alto riesgo cardiovascular. Siempre descartar hipertensión de bata blanca, hipertensión secundaria, hacerlo fuera del consultorio y hablar con el paciente sobre los riesgos y beneficios de hacer una inervación renal. Anatómicamente, ¿cuál va a ser la anatomía favorable para hacer esta estrategia de tratamiento? Que haya ausencia de obstrucciones significativas y que el diámetro de la arteria renal sea mayor a 3. Incluso si hay arterias accesorias que tienen un diámetro mayor a 3, también son recomendadas como para hacerles ablación por radiofrecuencia y que midan hasta 8 milímetros. Entonces, esta va a ser la anatomía favorable para nuestros pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes embarazadas, lactantes, mujeres que deseen quedar embarazadas, si tienen historia de una angioplastia renal previa, si se han utilizado stents uretrales que son permanentes, si tienen injertos aórticos porque pues va a ser la vía de acceso vascular, si hay una anatomía renal anómala, si el paciente tiene alguna valvulopatía que sea hemodinámicamente significativa, si es un paciente receptor de un trasplante renal o si tiene una lesión renal grave, específicamente en estadios 4 o 5, si encuentra una displasia fibromuscular, si hay hipertensión secundaria que no está tratada aún o si el paciente tiene agenesia renal, definitivamente está contraindicado hacer una terapia de intervención. Vamos a mirar cuáles son las consideraciones técnicas del procedimiento. Entonces, la preparación del paciente consiste en siempre tener una arteria, pues el acceso principal va a ser una arteria femoral. Estos pacientes se les va a hacer una ortograma y pues para mirar que no haya ninguna complicación a nivel del acceso vascular y una angiografía selectiva de las arterias renales para estar seguros de que la anatomía es favorable. ¿Cuáles van a ser los sitios de ablación? Entonces recuerden, arterias renales, ramas renales principales y todas las ramas accesorias, es decir, todas las ramas polares que midan más de 3 milímetros de diámetro. Actualmente tenemos disponible la ablación por radiofrecuencia, la ablación por ultrasonido, realmente pues tuvimos algunos dispositivos con balón, pero pues realmente no, los que llegaron a Colombia pues no tenían evidencia clínica sólida y los que tenemos actualmente pues no están disponibles en Colombia.
La radiofrecuencia se dirige selectivamente a los nervios simpáticos que van a nivel del vaso, sobre todo las arterias renales, y lo que queremos hacer es tener una pérdida axonal. Una ablación es literalmente pues perder esa función simpática que tienen esos nervios y que les expliqué en cuanto a la fisiopatología de esta condición. Estos son los catéteres de ablación que tenemos actualmente. Entonces, el de Medtronic, que es el que está en la institución, mire cómo tienen 4 sitios de ablación, hay 4 electrodos a partir de la cual se libera o se logra dar la radiofrecuencia en el punto que tiene contacto con el vaso. Y pues logra hacer una ablación simultánea en los 4 puntos. Esto ahorra tiempo, ahorra procedimientos que requieran recurrencia, y es el que actualmente tenemos disponibles. Pero también tenemos el catéter Paradise, que es a partir de ablación con ultrasonido y con un balón, y que a partir de esa se hace la terapia. Entonces, este era el que les mencionaba. Incluso una de las universidades acá de la ciudad publicó un estudio con este tipo de catéteres. Sin embargo, en ninguno de los estudios pues tiene una evidencia sólida en cuanto a resultados. Y tenemos el de Medtronic y el que pues no está disponible aún, que es la ablación por ultrasonido. ¿Cuál es la diferencia grande entre uno y otro? Entonces, acá tenemos 4 electrodos, a partir de la cual pues se hace el procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Este no es circunferencial, no es obstructivo, perdón, y eso hace que el vaso no pierda la función, no pierda la circulación. Entonces, teóricamente deberíamos evitar lesiones vasculares teniendo un catéter en la cual pues se pueda garantizar el flujo renal normal. Y mientras que el que se utiliza por balón pues va a ser un método obstructivo, también logra hacer una ablación circunferencial, que es lo que queremos para que sea completa, pero con esa condición. Y miren que realmente los diámetros entre uno y otro catéter pues son muy similares. Entonces, este es uno de los catéteres. Entonces, mire cómo se libera en contacto con el vaso. Cada uno de los puntos de ablación utiliza energía por radiofrecuencia, es guiado por fluoroscopia, es capaz de desplegarse a nivel de arterias renales y de arterias accesorias, no es oclusivo, que era lo que les mencionaba, tiene múltiples electrodos y es compatible con un catéter guía de 6 French. Este es el dispositivo que tenemos actualmente y a partir del cual pues se hace la ablación. Y hay un dato muy importante en cuanto a la técnica, y es que siempre se van a tratar lesiones de distal a proximal, es decir, el catéter ingresa distal y se va dirigiendo hacia proximal, haciendo cada una de las ablaciones. Y después de que se hace la primera ablación, se debe garantizar una distancia de 5 milímetros en dirección proximal para no repetir puntos que ya tienen ablación. Y siempre se va a aplicar el número máximo de puntos de ablación que sea posible para garantizar una ablación completa. Esto era lo que les mencionaba. Miren cómo el catéter ingresa, tiene un solo tamaño, es decir, si las arterias renales miden diámetros diferentes a 3, 4, 5, pues el mismo catéter va a poder entrar en cada una de las arterias renales hasta una longitud de más de 20 milímetros y logra tener una penetrancia hasta de 5 a 6 milímetros del tejido adiposo, garantizando que definitivamente sí se logre la ablación completa de cada uno de esos nervios simpáticos. Entonces, independientemente del diámetro que tenga el vaso, pues puede ingresar el mismo catéter, no hay que estar sacando el catéter e introduciendo otros catéteres. Y hay otra cosa súper buena, y es que si el catéter quedó mal ubicado por alguna circunstancia y el electrodo que está teniendo contacto con el vaso está en una posición inadecuada o está en un tejido que no queremos ablatar, entonces el monitor permite que usted apague esos electrodos en los cuales no quiere que se genere la liberación de la ablación y se quedan activos solamente donde se va a generar la terapia. Pero recuerden siempre que no conseguimos una inervación completa si solo se aplica la radiofrecuencia en la arteria renal principal. Entonces siempre se debe garantizar el tratamiento de las arterias polares. Acá les voy a traer un video que es corto, de 2 minutos, para que ustedes vean cómo es la intervención. Hipertensión. Los pacientes con presión arterial difícil de controlar pueden tener un sistema nervioso simpático hiperactivo. El procedimiento de presión arterial Simplicity, también conocido como denervación renal, pretende suprimir este impulso simpático elevado de manera inapropiada. Este ofrece un método versátil, simple y mínimamente invasivo para realizar una denervación renal.
El sistema fue diseñado para ser fácil de usar y el catéter es compatible con varios dispositivos aplicados comúnmente. El generador emplea un algoritmo sensible basado en la detección de temperatura en tiempo real y la retroalimentación de impedancia para controlar de manera precisa e independiente la energía de radiofrecuencia enviada a cada uno de los electrodos, haciendo de este un proceso optimizado, seguro y eficaz. Una vez conectado al generador, el catéter Simplicity Spiro es insertado a través de una pequeña incisión y guiado hacia la arteria renal a través de la aorta abdominal. Cuando el catéter es posicionado en la ubicación deseada para el tratamiento dentro de la arteria renal, el alambre guía se retrae para desplegar el catéter que de manera natural se ajusta a la anatomía del paciente. La forma helicoidal del catéter desplegado junto con el patrón de electrodos de Spiro permite una ablación de 4 cuadrantes, lo que separa las zonas de ablación para preservar la función vascular. La espiral natural de Spiro permite una aposición consistente en la pared arterial para que cada uno de los 4 electrodos puedan entregar la energía de radiofrecuencia de manera eficiente. El diseño no oclusivo del catéter también permite un flujo arterial para irrigar y enfriar de manera natural la pared arterial, evitando el sobrecalentamiento y potencial daño a la pared vascular. Estudios exhaustivos muestran que la anatomía renal varía significativamente entre pacientes. Esto es importante porque uno de los temores que tenemos... El diseño único y versátil del catéter Simplicity Spiro le permite tratar todas las anatomías elegibles con un único tamaño. Al realizar el procedimiento es importante limitar la ablación de las estructuras no objetivo. Con el de apagar esos puntos de ablación donde no queremos esa radiofrecuencia. ¿Cuáles son las complicaciones? Y creo que ya la intención de la charla es que todos sepamos cómo se hace la técnica, de qué se trata y en qué pacientes pues vamos a seleccionarlos para este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, podemos tener complicaciones vasculares a nivel del sitio de acceso, entonces podemos tener hematomas, pseudoneurismas, fístulas o sangrados, pueden haber disección o estenosis o espasmos de la arteria renal, puede haber perforación distal, incluyendo pues la presencia de un hematoma renal intracapsular, puede haber una lesión renal aguda inducida por el medio de contraste, puede haber una pérdida también de la tasa de filtración glomerular en esos pacientes que es sostenida en el tiempo, por eso si el paciente tiene menos de 40 de tasa de filtración glomerular está contraindicado el procedimiento, o pueden haber pues complicaciones en cuanto a embolización. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener después de una intervención de inervación renal? Hacer una hemostasia del sitio de acceso vascular. El paciente podría ser dado de alta entre 24 a 48 horas si no hubo ninguna complicación, es decir, que no va tampoco a aumentar los tiempos de estancia hospitalaria. Deben continuar recibiendo el mismo tratamiento farmacológico antihipertensivo que recibían antes de hacer la inervación, y a partir del 5º día empezar a ajustar la terapia farmacológica intentando hacer una estrategia desescalada de la terapia. Se va a hacer un automonitoreo de presión arterial los 6 primeros meses después del tratamiento. Se debe educar al paciente si presenta síntomas de hipotensión. Se debe hacer control de la función renal hacia día 7 a 10 después de la intervención, y realmente no se recomienda realizar imágenes de rutina después del procedimiento si no hubo dudas. Igual incluso se hace una angiografía renal para ver que no hayan complicaciones posteriores al procedimiento. ¿Cuál va a ser la duración de ese efecto? Y lo tomamos a partir de los estudios que le mencioné a largo plazo. Entonces, la duración del tratamiento va a ser de 3 años. Por supuesto, va a ser variable si hay cambios dinámicos en los medicamentos, si dependiendo también de las intervenciones en el estilo de vida, o si el paciente desarrolla otras enfermedades coexistentes o el propio envejecimiento. Pero en teoría, 3 años sería un tiempo en el cual pues podemos mantener ese beneficio. Y en la actualidad no hay un indicador clínico que esté validado, que sea fácilmente aplicable de la ablación exitosa del nervio renal, y esto pues hace que de pronto ese resultado pues no tengamos cómo evaluarlo en el tiempo.
Este es el flujograma que quiero que todos tengamos en cuenta. Entonces vamos a identificar pacientes con hipertensión no controlada, confirmarla a partir de un mapa o un monitoreo de presión arterial durante 24 horas, mirar, que yo creo que les dije Holter en la mayoría de las veces, pero es un monitoreo de presión arterial y lo corrijo para que no vayan a quedar dudas. Hacer un monitoreo de presión arterial ambulatoria durante 24 horas, garantizar que el paciente sí tenga una adecuada adherencia farmacológica, que no tenga efectos secundarios a su terapia, o sea que realmente la esté tolerando. Descartar causas secundarias, recuerden las banderas rojas para hacer el screening. Siempre calcular el riesgo cardiovascular, el cual les mencionaba las calculadoras que tenemos validadas en Colombia. Optimizar las estrategias de tratamiento farmacológico de tal manera que tengamos dosis apropiadas de cada uno de los 3 medicamentos antihipertensivos. Saber si el paciente está controlado, se hace un seguimiento y si definitivamente, a pesar de que hemos sido muy juiciosos con todas las estrategias, el paciente sigue no controlado, el equipo multidisciplinario va a poder tomar la decisión de si es candidato a una denervación simpática renal. Y se hace pues el seguimiento con monitoreo de presión arterial en el domicilio y con monitoreo de presión arterial en 24 horas. Esto es muy importante porque en nuestra institución pues tenemos la opción de hacer este tipo de estrategias de intervención por el grupo de hemodinámica, pero cuando uno mira ese último consenso y nos dicen cuál debería ser las recomendaciones para que realmente se haga un programa de inervación, deberíamos tener una clínica ambulatoria de hipertensión arterial, porque si el paciente realmente no está adecuadamente controlado, si las dosis son inapropiadas, si hay factores de riesgo no controlados, pues definitivamente no va a ser el mejor candidato a la inervación. Y de ahí que seguramente cuando ustedes hagan esta remisión, se va a evaluar cada uno de esos pasos que ya mencionamos antes de poder tomar la decisión. Debemos contar con salas de hospitalización, con radiología, por todo lo que vimos en cuanto a las imágenes, laboratorio clínico, la sala hemodinámica, tener unidades de cuidados coronarios o cuidados intensivos y tener acceso a un cirujano vascular en caso de que se presente alguna lesión vascular emergente. Estas son otras indicaciones o nuevos objetivos de tratamiento con denervación renal en otras condiciones. Se ha estudiado en falla cardíaca crónica, en FA, en las taquicardias ventriculares, en la apnea del sueño, en pacientes diabéticos e incluso en pacientes con enfermedad renal crónica, que pues todo esto son quizás estudios que se van a publicar en los siguientes años para saber hasta dónde tenemos la indicación de hacer denervación renal. Entonces, como conclusión, y ya después de haber revisado en detalle ese último consenso, sabemos que la eficacia de la denervación renal se ha demostrado consistentemente en los ensayos clínicos controlados que son simulados, es decir, que definitivamente no tenemos un factor confusor en cuanto al efecto placebo que pueden tener los pacientes. La evidencia actual sugiere que la reducción es constante en la presión arterial, tanto de día como de noche, y que es independiente el perfil farmacocinético de la terapia al régimen de dosificación. Sin embargo, pues se debe garantizar la adherencia en los pacientes. Esto puede mejorar también la estabilidad, o sea, intentar llevar al paciente a metas de objetivo de tratamiento de presión arterial. Parece que es una terapia segura, realmente, incluso a largo plazo. En los estudios que tenemos a 36 meses no hubo complicaciones graves. Permite reducción en el número y en la dosis de los medicamentos, y es que eso es lo que queremos garantizar en el tiempo, hacer un tratamiento desescalado de la terapia farmacológica, sobre todo intentando disminuir la intolerancia a los medicamentos. Es muy importante tener predictores clínicos que sean útiles, que sean confiables para evaluar esa capacidad de respuesta que tiene la denervación, pero la clave de todo esto que hemos hablado hoy es seleccionar muy bien al paciente que vamos a remitir para una terapia de denervación renal. En la institución se hace 10 años aproximadamente, se hace con catéter de radiofrecuencia con tasas de complicaciones muy similares a los estudios previos, es decir que es una opción de tratamiento que pues también tenemos en la institución. Muchas gracias a todos y no sé si hay preguntas.